Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a mostrarles cómo implementar las variables de salida en un proceso utilizando Camunda 8. Lo que voy a hacer es crear una variable de salida, ¿de acuerdo? Y voy a personalizar esa variable para poder mostrar un indicador con semáforo. Ok, entonces acá yo tengo un proceso para poder registrar una factura y voy a poder verificar los datos del registro. A ver, ¿qué es lo que va a tener este formulario que va a estar embebido dentro de la tarea registrar factura? Este formulario tiene el siguiente aspecto. A ver, estoy considerando aquí ingresar la razón social, el valor de la factura, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de esta factura. En este caso son datos que voy a registrar en tiempo real, ¿ok? Entonces yo voy a implementar o voy a construir una variable que me determine los días de vencimiento, cuya fórmula es la fecha de vencimiento menos la fecha de la factura en día. ¿Ok? Esa diferencial voy a evaluar para poder establecer un semáforo o un indicador. Si los días de vencimiento son negativos, entonces voy a colocar un semáforo rojo. Si la fecha de vencimiento es igual a la fecha de la factura, el semáforo va a estar en ámbar o amarillo. ¿Ok? Si los días de vencimiento son positivos, ¿ok? Son positivos, tiene un valor positivo, el semáforo va a tener el color verde. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las condiciones para poder construir esa variable de salida personalizada. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para comenzar con este tutorial. Vamos a entrar al proceso, al BPMN Diagram, y vamos a construir nuestra variable de salida. La variable de salida va a estar sobre la tarea registrar factura. Seleccionamos la tarea registrar factura y en el panel derecho, en la opción de propiedades, vamos a ubicar la opción, inclusive acá lo tengo, voy a borrarlo, ok, para hacerlo desde cero. Voy a establecer en la sección outputs mi variable de salida. Voy a darle clic en la opción create y en donde dice process variable name voy a colocarle días vencimiento. Días de vencimiento. Ok, entonces aquí voy a abrir el editor pop-up del lenguaje fill y voy a redactar o voy a escribir la siguiente fórmula. Entonces, digo la fecha de vencimiento menos la fecha de factura. ¿Ok? Entonces, la diferencial entre la fecha de vencimiento con la fecha de factura. Pero esto yo lo tengo que expresar en días. ¿Ok? Entonces, primero voy a establecer de forma explícita el tipo de dato date sobre la fecha de vencimiento, y sobre la fecha de la factura. Date, entre paréntesis, la fecha de la factura. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo de forma explícita la fecha, el tipo de datos date, tanto para la fecha de vencimiento como para la fecha de factura. Ahora necesito calcular el diferencial en días. Entonces voy a colocarle aquí la opción date punto date. Ok. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, si hemos colocado correctamente, nos va a encontrar o nos va a mostrar los días de vencimiento y se va a almacenar en esta variable que he definido acá. Ok, luego lo que tenemos que hacer es duplicar este formulario y vamos a establecer un formulario para verificar los datos de este registro. Entonces lo que voy a seleccionar es form registrar factura y lo voy a duplicar. Y aquí vamos a renombrar este formulario
Este formulario va a tener el nombre Form Verificar Factura. Verificar factura. Entonces, los campos que han estado habilitados en el formulario del registro, aquí van a tener la opción de Read Only, solamente lectura, tanto para la razón social como para el valor de la factura. Para el valor de la factura. Igual para las fechas, para la fecha de la factura y para la fecha de vencimiento. Para la fecha de vencimiento. Ok, luego nosotros aquí vamos a colocar los días de vencimiento. Voy a utilizar el componente TextView para establecer un label que diga acá días vencimiento. Días vencimiento. Y voy a arrastrar otro componente TextView. Lo voy a colocar por acá. Y aquí voy a establecer lo siguiente. Voy a activar este icono FX para establecer la expresión fill. Ok. Y aquí voy a referenciar a la variable que he generado, que es días vencimiento. Días vencimiento. Días vencimiento. Ok, entonces, a ver, quiero verificar aquí algo. Quiero hacer una verificación. Días vencimiento, correcto. Verificar factura. Ahora, vamos a ejecutar, ¿ya? Vamos a hacer la ejecución para ver cómo va nuestra configuración de nuestra variable de salida. Para eso voy a entrar a semáforo form, que es nuestro proceso, y aquí voy a embeber el formulario. Verificar factura. Ok, aquí ya tenemos el formulario embebido del registro de la factura, y aquí también ya hemos embebido el formulario de verificar factura. Ok, y luego, bueno, vamos a desplegar acá. Hacemos el despliegue y hacemos la ejecución. Y nos dirigimos a Operate. No se olviden que Operate es el componente de Camunda 8 para poder monitorear el proceso en tiempo real, a nivel técnico. Ok, entonces aquí vemos que la instancia se encuentra en la tarea registrar factura. Vamos a abrir TaskLeaks para poder trabajar nuestro formulario. Lo reservo. Y bueno, acá, bueno, empresa X, empresa A, por ejemplo, ¿no? La factura, el valor de la factura, 15.000, por ejemplo. Y aquí le voy a decir que la fecha de la factura sea 10 y la fecha de vencimiento es 11. ¿Correcto? Por lo tanto, voy a tener un valor positivo. Días de vencimiento, falta un día para que venza esta factura. Entonces, completo la tarea y voy a verificar si todo está correcto, la fórmula está correcta. Entonces aquí yo debería tener la tarea verificar factura. Verificar factura con los datos correctos. Ok, entonces observen. Bueno, aquí yo debería tener los datos. No sé por qué no se muestran. Bueno, ya lo voy a verificar. Pero observen, aquí días de vencimiento es 1. ¿Correcto? 1. Entonces significa que ya tengo el, digamos, el cálculo para poder realizarlo. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, ya sé por qué no tengo los valores en modo lectura. No aparecen. ¿Saben por qué?
Porque cuando yo establezco una variable de salida en outputs, en la sección outputs de propiedades, entonces lo que me dice Camunda, tienes que generar las variables de salida de forma explícita. ¿Qué significa? Que todos los campos o las variables que tú has construido en el formulario tienes que referenciarlo acá. ¿Ok? Tienes que referenciarlo acá. Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a font registrar factura. Tengo razón social. Quiero verificar simplemente los key. Razón social, valor factura, fecha vencimiento. Ok, entonces acá voy a mi proceso BPMN. Voy a colocar lo siguiente. Aquí va a ser razón social. Acá está razón social. Ok, aquí va a estar, si no me equivoco, es valor de la factura. Vamos a verificar. Como es, acá tiene un autocompletado. Acá está, ok. Luego tenemos la fecha de la factura. La fecha de la factura. Fecha de factura. Y vamos a colocar fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Estoy utilizando el estándar camel case, ¿ya? Para el nombre de las variables. Fecha de vencimiento, bueno, acá. Fecha de vencimiento. Ok. Entonces, esto es lo que me dice cuando yo, o sea, si tú estás utilizando, vas a crear una variable de salida, tienes que colocar de forma explícita en el output todas las variables que están dentro del formulario, ¿no? Entonces, esto es opcional. Eso depende del requerimiento del proceso. Si más adelante tú vas a requerir los otros campos, entonces tú tienes que establecer, generar estas variables de salida haciendo referencia a los campos del formulario. Caso contrario, simplemente utiliza los campos calculados como de salida. ¿De acuerdo? Entonces acá, porque he colocado todos los campos del formulario porque quiero que se muestren dentro de la tarea verificar factura. Dentro de la tarea verificar factura. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso acá es colocar nuestra personalización. Ok, entonces aquí yo quiero que se muestre, aparte del valor numérico, quiero que se muestre un semáforo, un indicador. Ok, entonces para eso voy a utilizar el componente ImageView y lo voy a arrastrar aquí al lado de la variable días vencimiento. Ok, aquí días vencimiento, voy a colocar 3 porque son 3 estados. Voy a colocar esto por acá y voy a colocar esto aquí. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este va a ser el color verde, por ejemplo. Entonces aquí yo ya tengo los links. Entonces lo que voy a hacer es copiar este link y lo voy a pegar en donde dice Image Source. Ok, y ya tengo el icono del semáforo verde. Luego voy por el amarillo y voy a pegar acá. Y luego voy por el semáforo rojo y voy a pegarlo acá. Listo. Entonces ya tenemos los iconos del semáforo. Ahora hay que darle el comportamiento para que en base al dato de los días de vencimiento me muestre el color correspondiente. Para eso yo voy a utilizar una propiedad o una característica o un método, lo podemos decir así, que se llama en la propiedad ImageView, dice condición. Entonces este icono de color verde yo lo voy a ocultar, dice ocúltalo sí, siempre y cuando. Entonces aquí voy a abrir la ventana pop-up del editor, nuestra ventana de lenguaje expresión field. Ok, y aquí voy a colocar lo siguiente.
voy a decirle días de vencimiento. Si días de vencimiento es igual a null, ¿qué significa que días de vencimiento es igual a null? Cuando el usuario ingresa a la tarea verificar factura, entonces este control, esta imagen, este semáforo va a estar oculto. ¿Ok? Días de vencimiento es igual a null. Si días de vencimiento, en este caso, si es igual a null, or, bueno, aquí voy a colocar lo siguiente, or, voy a decirle, si días de vencimiento es menor a 0, or días de vencimiento es igual a 0, ok, entonces aquí estoy colocándole una condición que me va a ocultar este icono verde que representa los datos que están los días próximos a vencer, ok, en positivo. Entonces este icono va a estar oculto siempre y cuando los días de vencimiento sean negativos o sean iguales a 0 o esté en null, de acuerdo. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar acá. Ahora para el ámbar, bueno, haría lo siguiente, ¿no? Es menor a 0 o es mayor a 0. Solamente me va a mostrar cuando es igual a 0. Y acá voy a colocar lo siguiente. Voy a hacer el siguiente cambio. Aquí cuando sea igual a 0 o sea mayor, o los días de vencimiento sea igual a 0 o días de vencimiento mayor a 0. Ok. Listo. Entonces aquí, si hemos configurado e implementado correctamente, deberíamos ver el resultado en la ejecución. Aquí lo que tengo que hacer es eliminar el formulario que hemos embebido, remove form, y aquí voy a verificar factura, embeber el formulario. Entonces observamos, bueno, acá no te muestra el tema de el cálculo de los días de vencimiento, tampoco los iconos. ¿Por qué? Porque le he puesto que se oculten cuando sea null. Ok, cuando sea null, el día de vencimiento es igual a null, por lo tanto está oculto acá. Y bueno, aquí ya no tengo ninguna instancia activa, entonces voy a hacer el despliegue y ejecuto el proceso. Vamos a ver, vamos a comprobar. Entramos a Operate y aquí esperamos que aparezca la instancia semáforo form, que es el proceso, registrar factura. Ok, entonces aquí le digo, bueno, empresa y el valor de la factura. Y bueno, acá le digo la fecha de la factura y la fecha de vencimiento. Ok, la fecha de vencimiento. Entonces quedan ahí esos días para que se venza la factura, ¿no? En este caso son 8 días, ¿no? Completo la tarea y vamos a ver si está calculando correcto, si se muestra correctamente. Observen, 8 días, está en verde. Y observen, además me aparecen los datos de razón social, valor, factura y las fechas que antes no aparecían. ¿Por qué? Porque he generado de forma explícita las variables como output variable. Ok, entonces aquí vamos a completar la tarea y vamos a hacer la prueba, de acuerdo, para los demás casos. Entonces para eso, para hacerlo un poco más
para cambiar la forma de ejecución voy a copiar el ID y lo voy a buscar acá en TaskLeaks, en Process, y en esta caja de búsqueda voy a colocar el ID del proceso para poder ejecutarlo directamente desde acá. Start Process. Ok, entonces acá tengo registrar factura y acá colocamos, bueno, el nombre de una empresa, un importe de valor de la factura, y vamos a decirle que la fecha de la factura es el 23 y la fecha de vencimiento es el mismo día. Por lo tanto, el día de vencimiento es igual a 0 y el color del semáforo es ámbar o es amarillo. Verificar factura, verificamos acá, ok, 0. Bueno, ahí cuestión de renderizar la figura, ¿no? Para que quede un poco más, más pequeño. Y bueno, vamos a hacer otra ejecución. Start Process. Y ok, aquí vamos a reservado a mí. Y bueno, vamos a colocar datos, aquí valor de la factura y la fecha de la factura. Vamos a establecer, a ver, una fecha de la factura el 17, pero venció el 10, ¿no? Son 7 días de retraso. Por lo tanto, va a estar en color rojo. Verificar factura. Acá está. Menos 7 días, color rojo. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto cómo hemos implementado una variable de salida, ¿ok? Para calcular los días de vencimiento, y hemos personalizado esa variable utilizando semáforos. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.